Vamos a ver qué tal la voz, porque llevo 2 días que no me sale. ¿Alguien sabría decirme por dónde vamos? Vale, hasta ahí bien. Ya hace tiempo que no vemos nada de los jueces, ¿verdad? La última historia, ¿alguien la tiene fresca? La que parte su mujer, se levita, vale. Bueno, se trata de la historia de un líder de una congregación de creyentes, que no, esto podría ser una historia de hoy mismo también, que ocultando un pequeño detalle de lo que ocurrió aquella noche con su concubina, pues es capaz de quedar bien delante de toda la congregación. Ahora que eso tuvo sus consecuencias, ¿no? Porque generó un ambiente de ira, rencor y venganza entre los israelitas. ¿Cómo lo hizo? Pues tocó los sentimientos de sus oyentes, y cuando uno le tocan los sentimientos es capaz de tomar decisiones apresuradas. Y claro, los israelitas tomaron una decisión apresurada: luchar contra sus propios hermanos. En una sola palabra, lo que este levita ha hecho con sus congregantes es manipulación. Evidentemente, como todo en la vida, ¿no? La manipulación, como la mentira, siempre trae consecuencias negativas. Las consecuencias negativas son las que he dicho, ¿no? En capítulo 20 de Jueces se van a enfrentar 11 tribus de Israel contra la tribu de Benjamín. Las consecuencias son 65.000 muertes. Y a mí el Señor me ha ido recordando personalmente que yo también a veces he manejado una verdad contando únicamente pues lo que he querido contar. Lo he hecho. De esa manera, pues mi imagen, mi reputación, mi prestigio han sido protegidos, pero mi conciencia no me ha dejado tranquilo, porque me estaba recordando lo que estaba haciendo, ¿no? Así que no podemos como cristianos restarle importancia a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y menos si esto afecta al resto de la congregación, entre nuestras relaciones, ¿no? Ocultar la verdad es una forma de manipulación, y esta es siempre sutil, fácil de practicar, aparentemente no deja huella. Por lo tanto, es una sencilla tentación el practicarla. Además, es fácil justificarla ante los demás, porque como somos nosotros quienes conocemos toda la información, pero nos guardamos una parte, pues usamos información en nuestro beneficio y damos a entender a los demás lo que queramos darle a entender, ¿no? Pero como hemos visto, tiene consecuencias graves. Nos situamos al final del libro de Jueces. El narrador ha dejado 2 historias para al final del libro. Ya no cuenta historias de jueces, sino qué está pasando en el pueblo llano, ¿no? El declive espiritual no solo era de los propios jueces de las naciones de Israel, de la nación de Israel, sino que trascendía a todos sus habitantes, ¿no? Y en este caso vemos como 2 líderes, 2 levitas, 2 historias. Se ha dejado el capítulo como para terminar el libro. Si mal iban los jueces, agarraos con el que el pueblo va todavía peor, ¿no? Una era Micaías, ¿no? Y este hombre tenía una casa de ídolos. Por allí pasó un levita y dijo: quédate aquí conmigo, yo te pago. Allí que se quedó, pasó la tribu de Dan y vente con nosotros que te pagamos mejor. Pues se fue con ellos, agarró los ídolos, y allí se instauró un segundo lugar de adoración, algo que evidentemente Dios no quiso que se hiciera. Y muchos fueron allí equivocadamente, ¿no? Como lo que nos ha compartido Jesús en esta mañana con Roboam. El caso del segundo levita, por donde vamos nuestra última historia, ¿no? Y allí se fue a recuperar a su concubina,
Y en la ciudad de Gabaa aparecen unos hombres perversos, ¿vale?, golpeando la puerta. Mira, que queremos conocer a los forasteros que acaban de entrar. Conocer significa violar. Querían violar al levita y al criado. Y este levita empuja fuera a su concubina, a la que violan durante toda la noche hasta que muere, mientras él duerme. Tremendo. Cuando la recoge ya muerta, dice así lo que nos decía Roberto, con el hacha. La trocea en 12 partes, la reparte por todo Israel y con esa acción que hace. Evidentemente llama la atención de todos los israelitas, menos de los benjamitas que no acuden a esa reunión. Y claro, los benjamitas podían dar otra versión de lo sucedido, pero como no están, el levita cuenta, dice, mira, que estos son muy malos, que hay que ir a por ellos, los benjamitas, mira lo que han hecho a mi mujer. Manipulación. Los israelitas, encendidos en ira, ese mismo día deciden vengarse contra sus propios hermanos. En Jueces 20 lo que se cuenta es que en esas dos batallas, las dos primeras batallas, los israelitas van perdiendo hombres porque no acuden a Dios como tienen que acudir, y solamente cuando acuden a Dios humillados y demás, Dios les ayuda a vencer a los benjamitas. Y ahí nos quedamos en el último día, en el versículo 36 de Jueces 20. El resto del capítulo está ahí y no lo voy a leer. ¿Qué nos cuenta el resto del capítulo? Pues verbos como hirieron a filo de espada, herir, matar, desastre, palabras como desastre, destruir, acosar, hollar, fueron abatidos, mataron, murieron. Y dice el último versículo que los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como las bestias, y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Eso es lo que ha generado este episodio aparentemente inofensivo de una verdad oculta por parte de uno de los responsables de la espiritual de la nación de Israel. Y Israel pues se vuelve hacia el ejército de Benjamín. Pronto todos los de la tribu de Benjamín, que son 25.000 hombres menos 600, son destruidos a manos de los israelitas. La batalla ha terminado, pero la matanza no. Y todo esto es importante porque el capítulo que viene, el 21, nos dice que fue tal la destrucción que no quedaron hombres benjamitas para las mujeres, haciendo real la desaparición de la tribu de Benjamín. Está a esto de desaparecer. Y me llama la atención también que han pasado 4 meses desde la batalla hasta la persecución y destrucción de todo lo que había en la ciudad de los benjamitas. Y uno podría pensar que 4 meses dan para enfriar los ánimos, para recapacitar, para pensar lo que ha pasado, ¿no? Muchas veces el tiempo aplaca las cosas, pero parece que no, ¿no? Por parte de Israel esto no es justicia, se llama genocidio. Ahí tenéis la definición. La justicia hubiera exigido cuando mucho la ejecución de los hombres de Gabaa y posiblemente de los hombres de la tribu de Benjamín que salieron a pelear por ellos. Pero como hemos visto, Israel da muerte a todo lo que hay en territorio benjamita. ¿Qué justificación había para la matanza de toda la sociedad de Benjamín? ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? La respuesta es muy sencilla, ya lo hemos visto. La manipulación ha llegado a los sentimientos, ha generado ira, la ira lleva al rencor, la raíz del rencor, ¿dónde germina siempre? En un afán de materializar la violencia. Y en este caso dice que por cada ojo perdido exige no solo un ojo, sino 2.
A nivel de tribus o naciones, la venganza, el rencor, se ve pues como lo que hemos visto aquí en Jueces 20, ¿no? A nivel personal, puede parecer menos extremo, ¿no? Pero la destrucción es igualmente real, aunque sea a menor escala. Y no hace falta que yo venga aquí a convenceros de que vivimos en un mundo de venganza, donde la venganza, el rencor dominan las relaciones. Nos hacemos daño de diferentes formas porque nos sentimos ofendidos por las acciones de los demás. Quizás no lleguemos a matar, en algunos casos habrá quien mate a nivel individual. Y si encendemos la tele vamos a escuchar más de un caso, ¿no? Pero frecuentemente el odio que comienza en el corazón se materializa luego haciendo daño de muchas formas, ¿no? Las vamos a ir viendo ahora después. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el antídoto para frenar todo este desastre? ¿Qué es lo único que puede parar todas las acciones vengativas que son alimentadas por el rencor? Los libros de psicología nos van a dar una serie de consejos que van a ser muy útiles, pero solo hay una forma de frenar la venganza que funciona. Y esa nos la describe la Biblia. Así que en esta mañana, y quizá en algunas más, voy a hacer un gran paréntesis en Jueces 20 para hablar de la única forma de evitar el rencor. ¿Cuál es? El amor. Me gusta más la palabra perdón, con amor. La única forma de evitar el rencor es practicar el perdón. El perdón es la única salida constructiva, terapéutica y efectiva a la ofensa o al agravio recibido. Y nada más va a arrancar de raíz los resentimientos airados que anidan en nuestros corazones. Y tengo que decir que el hecho de ponerme aquí a hablaros yo del perdón no me hace ni conocedor de todo, ni evidentemente hacedor de todo lo relativo al perdón. Llevo mucho tiempo estudiando acerca de esto. Y confieso que cuanto más estudio acerca del perdón, más me doy cuenta de lo lejos que estoy de practicarlo de forma bíblica. Como sabéis, me gusta ser práctico y me gustaría tratar de responder algunas preguntas interesantes. Algunas las responderemos hoy, otras en otras sesiones. ¿Cómo arrancar esas raíces de resentimiento airado que hace que los humanos como yo hayamos cometido atrocidades como la que acabamos de leer o semejantes? ¿Cómo puedo conseguir que la ira y la venganza no me dominen ni me controlen en mi propia vida? ¿Cómo puedo vivir lejos de la amargura y el resentimiento que provoca en mí la falta de perdón hacia otro? Pero antes de contestar a todas estas cosas y algunas más, en primer lugar creo que tenemos que entender qué es el perdón. Y sobre eso gira la predicación de esta mañana. El mundo entiende el perdón de diferentes formas. Y existen muchas formas equivocadas de lo que es entender el perdón. Así que voy a seguir la técnica de Pedro con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Voy a decir primero lo que no es. ¿Qué es el perdón? Vamos a mencionar primeramente qué no es el perdón para entender qué sí es el perdón. Así que el perdón no se trata de fingir que no pasa nada. Si, como veremos más adelante, el perdón tiene como ingrediente principal el amor, como nos compartía Jesús, Pablo une ambos conceptos en Romanos 12:9 y dice: el amor sea sin fingimiento. Así que para perdonar no sirve el fingir que aquí no pasa nada, ¿no? Sino el reconocer que ha pasado algo, ¿no? Tampoco se trata de olvidar lo ocurrido. La frase clásica perdono y olvido no se cumple en la práctica, ni está escrita en la Biblia. Todos tenemos una memoria que
que no podemos borrar y manejar a nuestro antojo, ¿verdad? No somos como Dios, que en un sentido sí que perdona y olvida, ¿no? Nos dice Hebreos 8:12, nunca me acordaré de sus pecados. Pero nosotros lo que somos llamados es a lo que dice Pablo a los filipenses, a olvidar lo que queda atrás y a esforzarnos en lo que está por delante. Ese es el llamado. El perdonar tampoco es únicamente pedir disculpas, ¿no? Formales, y menos aún declarar, bueno, si te he hecho algo, perdóname. A veces esa frase, y yo lo he visto y lo he experimentado también, puede hacer más daño más que bien. Quien dice esa frase normalmente es porque siente que, bueno, algo ha hecho mal, pero hay una parte que se quiere esconder, ocultar y no quiere reconocer, no quiere abrirse del todo, ¿no? Y una disculpa sincera es cuando el ofensor reconoce lo que hizo mal y acepta la responsabilidad de lo que hizo. El perdón no se trata tampoco de resignación. Eso no sirve, ¿no? Si podemos decir que el perdón es liberador, la resignación, ¿qué hace? Nos ata a la ofensa de manera permanente y por consiguiente alimenta lo que hemos dicho, sentimientos de ira y malicia de los que, por ejemplo, Pablo en Efesios 4:31 nos recomienda eliminar de nuestras vidas. El perdón tampoco es condicional. No es te perdono si haces tal o pasa tal o cual cosa, ¿no? Ya lo veremos más adelante cuando Jesús nos habla del perdón, no nos da a elegir, ya que pone en la posición del ofensor y del ofendido la responsabilidad de buscar el perdón y la reconciliación. Así que no, nada de condiciones, ¿no? El perdón tampoco es justificar un comportamiento pecaminoso. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? No se trata de evadir la ofensa porque queremos esquivarla o minimizarla o llamarla de otra forma menos ofensiva. Cuando somos llamados a practicar el perdón es porque hay ofensas y ofensores. Y todos en alguna vez seremos ofensores y ofendidos. Así que el perdón no minimiza la seriedad de la ofensa. El perdón no es dejar que el culpable se salga con la suya, reprimiendo nuestra venganza. Con frecuencia queremos que se haga justicia a nuestra manera y a nuestro tiempo. Esa es la justicia verdadera. Y no siempre nos corresponde a nosotros ejercer justicia, ¿no? Es Dios quien dará retribución justa. Él sí que no se equivoca. Y lo hará en el momento adecuado. Perdonar no es aplicar arrieros somos, ¿no? En el camino nos encontraremos. Tengo paciencia hoy para aplicar venganza en el día de mañana. Y creer que eso es una especie de perdón, que estamos perdonando. Y claro, ya es un sacrificio por nuestra parte no vengarnos. No es eso el perdón. Y tampoco para perdonar debemos esperar el sentir ese deseo. Si no lo sentimos es que no estamos preparados para perdonar. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Si eres de carne y hueso como yo, te identificarás conmigo y dirás que es muy difícil el tener esos sentimientos que nos impulsen a iniciar ese proceso de perdón. El perdón no trata de sentimientos. Como veremos, es un acto de la voluntad y es una decisión. Y hay quien cree que para perdonar una ofensa es necesario que la otra persona pida perdón. Pero en realidad hasta podemos perdonar a alguien que no reconoce el mal que ha cometido o que no se ha arrepentido. ¿Cuántas personas hay que se han liberado al perdonar a otras personas que incluso ya murieron hace muchos años, ¿no? Así que no tiene nada que ver con eso tampoco. Y por último, ni mucho menos debemos relacionar el perdón con la frase de el tiempo cura toda la herida. Esa frase esquiva la responsabilidad que Jesús nos da para iniciar el proceso y poner en práctica el perdón.
Y podríamos hablar mucho más acerca de lo que no es perdonar. Yo he intentado aquí estrujarme un poco el limón y englobar a todas las posibilidades. Seguro que hay algunas que se me pasan. Bueno, si no te he contado nada nuevo, fenómeno, que bien te vaya a casa. Si quizás te he recordado algo que habitualmente practicas, rúmialo, cógelo y pide perdón al Señor y que Él te ayude a rectificar ese comportamiento incorrecto. Pero, como digo, vamos a aprender mucho más hablando del perdón desde el punto de vista bíblico. Así que la mejor forma de encontrar respuesta para entender qué es el perdón, evidentemente, es abrir la Escritura a ver qué nos dice. Y cuando Jesús habla del perdón, lo hace principalmente en dos textos. Uno se encuentra en Mateo 6:12, que dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús dice que tenemos que pedir perdón por nuestras deudas. Esa es la palabra que quiero subrayar. Lo mismo que debemos perdonar a nuestros deudores. Que se repite: deuda y deudor. Hay otro... Bueno, este texto en realidad nos revela una verdad para empezar, ¿no? Que ya la he mencionado antes. Todos somos deudores y a todos nos van a ofender en algún momento. Así que pedir perdón y practicarlo es algo que no podemos esquivar. Tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Y luego hay otro texto en Mateo 18, que es largo, que ya lo conocéis, parábola de los talentos, que también nos deja una imagen más acertada. Ya la veremos más despacio, porque estoy aprendiendo mucho ahí también, ¿no? Aquí se habla de dos deudores, para recordar un rey que perdona a uno de sus siervos que tenía una cantidad que no podía pagar. Luego ya hablaremos de aquella cantidad que era enorme, era imposible que la pudiera pagar. Vale, este hombre, el rey le perdona, pero luego llega otro que le debe también una cantidad muy pequeña y no es capaz de perdonarlo, ¿no? Así que todo gira aquí también alrededor de dos deudas y dos deudores. Para empezar a hablar del perdón tenemos que empezar a hablar de deudas y deudores. ¿Cuándo tenemos que aplicar el perdón? Cuando somos heridos porque alguien nos ha hecho algo, ¿qué sentimos? Sentimos que la otra persona nos debe algo. Al igual que en el texto, de alguna manera se ha generado una deuda. No estamos hablando de dinero, o a veces sí, pero se genera una deuda. Y claro, si se genera una deuda, queremos que pague. Lo mismo que el rey quería que pagara uno y que pagara al otro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que paguen esa deuda? Bueno, ahí hay un abanico muy grande, lo hacemos desde que éramos niños, pues haciéndole sentir mal. Podemos desear incluso hacer que esa persona pase exactamente por lo mismo que he pasado yo, como mínimo, ahí para arriba, o esperando, deseando a que algo malo les pase, pagando más por más. Cuando eso ocurre, cuando lo hacemos, es cuando sentimos que esa deuda prácticamente ha sido pagada, ¿no? Y el sentido de deuda va desapareciendo, si no del todo, casi del todo, ¿no? ¿Qué es el perdón usando esta terminología? Perdonar significa renunciar al derecho de buscar el pago de la deuda de quien te hizo daño. Ejemplo práctico. Ahí está mi guitarrilla. Si llega uno de vosotros y la rompe, pues yo no voy a tener guitarra. Vosotros tampoco vais a disfrutar de esas 12 cuerdas tan bonitas. Pero esa guitarra, no sé, puede valer unos 400 euros. Así que si dejo que esa persona pague la guitarra, volveré a tenerla. Pero la persona que rompió la guitarra se quedará sin 400 euros. Pero si perdono a aquel que lo hizo, ¿quién paga el coste? Yo. Perdonar es cancelar una deuda pagándola o absolviéndola uno mismo.
Y evidentemente eso no es fácil, nada fácil. Por eso existe siempre sufrimiento en la parte de aquel que perdona. La persona que perdona siempre pierde algo, porque aquí nada es gratis, ¿no? Siempre hay alguien que paga cada deuda generada y en este caso quien debe pagarla es el que ha sido ofendido, cuando perdonamos, claro. Así que en términos económicos es fácil de entender, pero no siempre tenemos que perdonar una cantidad económica. Pensemos que cuando alguien nos ofende, nos hiere, nosotros perdemos algo. ¿Qué perdemos? Por ejemplo, la reputación, mi imagen. Nuestra imagen es degradada, nos sentimos más malos de lo que en realidad nos creemos que somos, ¿no? Perdemos quizás la paz. ¿Por qué? Porque en nuestro interior hay un vendaval de emociones desagradables que antes no existían y estamos hirviendo, ¿no? Por ahí hemos pasado todo. ¿Qué más perdemos? Quizás perdemos que una relación antes marchaba bien y ahora se estropea, ¿no? Quizás perdemos esa felicidad con la que nos hemos levantado y eso cambia por ira y por rabia. Siempre perdemos algo, ¿no? En todos los casos en los que se comete un mal hay una deuda y no hay forma de afrontarla sin sufrimiento porque alguien siempre paga. Los 400 euros o los pago yo o los pagas tú. O haces sufrir al que comete la ofensa o lo perdonas y eres tú el que sufre. En este último caso la deuda pues la pagas tú de diferentes formas. Y como siempre me encanta Tim Keller, suele dar en el clavo hablando acerca del perdón. Y antes de practicar el perdón te voy a leer una frase y la vamos a hacer práctica. Y agárrate porque viene en curva. Dice que el perdón es fundamentalmente una promesa de no sacar a colación la ofensa con la persona, ni sacarla a colación con los demás, ni sacarla a colación en tu propia mente. Es una promesa de no arraigarse en el dolor o de no albergar en la mente malos pensamientos hacia el otro. Y si nos fijamos bien en sus palabras, no está hablando de sentimientos, está hablando de ¿qué? De nuestra voluntad. ¿Os acordáis de la imagen de Lutero y los pajaritos? ¿La tenéis fresca? Tú no puedes evitar que los pájaros revoloteen por tu cabeza. Sí que puedes evitar que hagan un nido en ella. Pues de igual forma no puedes evitar que pensamientos vengativos revoloteen por aquí arriba, ¿no? Cuando somos ofendidos. Hasta cierto punto pienso que es normal, ¿no?, que pasen por nuestra cabeza. Pero no tienes por qué decir, aquí tienes tu nido. No tienes por qué albergar ese tipo de pensamientos, ni mucho menos cuando se forme el nido, echarle un candado. ¿Cómo podemos empezar a practicar las bases del perdón de forma bíblica de tal manera que no crucemos esa línea fina del pecado, que nos haga pecar? Y antes de avanzar en lo que sí es el verdadero perdón, me parece interesante resaltar estos aspectos prácticos que ya lo hemos leído de alguna manera, ¿no? Antes de tener que poner el perdón en acción. En primer lugar, te niegas a lastimar a la persona directamente. ¿Y qué cosas puede incluir esto? Pues rechazando la tentación de aplicar venganza. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues bueno, quizás con los comentarios estos cortantes que somos muy de... ¿Me entendéis? Tenemos que dejar de ser más exigentes y controlador con la persona que me hirió, más que con respecto a otras personas. Tendremos que evitar ser fríos con estas personas, ¿no? Es cierto que la relación, si se ha enfriado, si se ha roto, no va, de la noche a la mañana no se va a volver a recuperar, ¿no? Pero sí tenemos que rechazar la decisión
de poner barreras que impidan una relación mínima y cordial. A partir de ahí, trabajo para nosotros. En segundo lugar, te tendrás que negar a pronunciar calumnias, chismes, para menospreciar a quien te ha herido a los ojos de los demás. Así que no vale la excusa de que lo haces tengo que advertir a no sé quién. No vale. Aunque en esos momentos no encontremos motivos para hablar de forma positiva acerca de un hermano que me ha ofendido, eso no te da derecho para hacerlo, para hablar negativamente. Tercer consejo. Te niegas a darle entrada a las ideas malas que te hicieron daño a tu mente y a tu corazón. Lo que os comentaba de los pajaritos y del útero y el nido. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues no se trata de mantener fresquita la herida, ¿no? ¿Cómo mantenemos fresca la herida? Pues recordando una y otra vez que nos han hecho mal. Porque ¿eso qué va a hacer? Pues nos va a hacer que estemos todo el tiempo con una actitud hostil hacia la otra persona. Es como tener el látigo y decir que bien, voy a darme. No debemos, por tanto, esperar a que nuestro ofensor también sufra y fracase en la vida. No, eso no es el objetivo, ¿no? Pues si así fuera, es que se trata de un hermano en la fe, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos una llave para decirle, toma, al enemigo, abre y haz lo que quieras con él, se lo merece. No es eso. En último lugar, lo ideal será orar para que esa persona crezca en la fe. Como mínimo eso. Qué fácil decirlo, qué difícil practicarlo. Yo soy el primero que no la he practicado, ¿no? Pero me pongo los pies, ¿no? Os pongo un poco en situación a todos, porque yo creo que de alguna manera todos nos hemos sentido identificados, porque como seres humanos que somos así, es que nos hieren y somos así, nuestro ego pues reacciona y lo hace con violencia, de forma desmedida, y por consiguiente pecamos, y el tiempo no cura este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es entonces el consejo de Jesús? Dice Lucas 17, del 3 al 4, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El consejo de Jesús veo que es doble. Por un lado, si somos ofendidos una vez, o 7, o 49, o 490 y no sé qué, perdonamos siempre. En segundo lugar, es una decisión que debemos de tomar antes de ser ofendidos la primera vez, la número 2 o la número 49. Por lo tanto, Jesús nos dice que el perdón se concede antes de que se sienta y debe ser una promesa de abstenerse, de evitar de hacer esas 4 cosas, bueno, las 3 primeras, esas 3 cosas primeras prácticas que hemos visto, ¿no? Porque además debemos de orar por nuestro ofensor. Y todo esto es difícil y costoso. ¿Por qué? Porque yo estaré pagando esa deuda. Yo mismo voy a estar sufriendo. Y no hay más opciones, ¿no? Cuando somos ofendidos, o le haces sufrir a tu ofensor, o rechazas la venganza, lo perdonas, y el que sufre eres tú. Sufrimiento en un lado o sufrimiento en el otro. Así que podemos definir también el perdón, no una definición, pero sí podemos decir que el perdón es una forma de sufrimiento voluntario. Y si decimos que no podemos perdonar sin sufrir, ¿qué ocurre con aquel a quien todos los seres humanos le ofendemos de forma continua? ¿No nos recuerda esto a nuestro propio pecado y a Jesús en la cruz?
pagando la deuda que yo tenía con Dios. La Escritura nos enseña dos cosas. La primera, todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Por ejemplo, Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Otro ejemplo, Primera de Juan 1:8-9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y en segundo lugar, en Éxodo 34, del 6 al 7, cuando Dios le reveló su gloria a Moisés, le dijo: yo perdono la maldad, pero no dejo impune al culpable. Así que vemos que Dios tiene que dar una retribución justa al pecado y a la vez perdonar. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Cuando Jesús vino al mundo, entendimos cómo Dios puede ser a la vez justo y perdonador. En la cruz, Dios satisface tanto la justicia como el amor por medio del perdón, de ese perdón ofrecido para aquellos que reconocen su propio pecado. Con la muerte de Jesús en nuestro lugar, su justicia ya es satisfecha y nuestros pecados perdonados. Y es evidente que el perdón de nuestros pecados tuvo también un costo muy grande, un sufrimiento muy grande, ¿no? Para que recibiéramos el perdón, alguien tuvo que sufrir y alguien tuvo que pagar un costo muy amplio, muy alto. El precio, la sangre preciosa de Cristo. Y Dios mismo eligió hacerlo, ponerse en nuestro lugar. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Jesús murió en la cruz, llevando el castigo que merecíamos. Y ese es el corazón del Evangelio, ¿no? El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada, porque nadie merece ser perdonado, porque es que nadie llega a cumplir el estándar de Dios, ¿no? Nadie es capaz de cumplir la ley. Lo que yo no podía pagar era la deuda por mi pecado porque, como digo, mi vida está muy lejos, ¿no?, de cumplir las exigencias de la ley de Dios. De ahí que Jesús se ofreciera a morir por mí en mi lugar. El ejemplo perfecto de perdón se convierte también en un acto de amor, de misericordia y de gracia. Empezábamos hablando de manipulación. Sutil, pequeñita, fácil de practicar, con terribles consecuencias. Un gramo de maldad sembrado, una verdad que es oculta, cosecha al final toneladas de muerte. Igual que una pequeña chispa enciende y quema hectáreas de bosque, así es la ira del hombre cuando es alimentada por su propio orgullo, porque la ira genera rencor, el rencor genera deseos de venganza. Y todo este fuego únicamente puede ser apagado por el agua refrescante del perdón. Así que mi oración al Señor es que nos ayude a ser sensibles y a abrir los ojos cuando podamos estar practicando la manipulación. Que el Señor nos dé la humildad necesaria para frenar la venganza y aplacar el rencor cuando somos ofendidos. Que Dios nos ayude con dominio propio para no responder con nuestra propia justicia cuando seamos ofendidos. Pero sobre todo, que nos dejemos cautivar cada día por el perdón de Dios hacia nosotros, pues va a ser la única base sólida que a nosotros nos permita el día de mañana perdonar de una forma bíblica, sana y correcta. Esa es mi oración y pido que así sea también con cada uno de nosotros. Amén.